El narcisista encubierto con el que yo estuve siempre me condicionó con el castigo del silencio. Él jamás me dijo, no salgas con tus amigas, jamás me dijo, no vayas a un concierto, jamás me dijo, no quiero que vayas con tus primos o con tu familia. Pero cada que yo lo hacía, él creaba un conflicto o principalmente me dejaba de hablar o me hablaba de forma hostil, seca, fría e incluso llegó a terminarme. Y 2 días después me levantaba el castigo y pues todo como si nada. Vamos a analizar cómo funciona esto principalmente con un narcisista encubierto con rasgos sádicos. Cómo te va aislando sin pedirte las cosas abiertamente, pero con los castigos. Bueno, como les decía, el narcisista encubierto con el que yo estuve jamás me dijo abiertamente, no vayas a tal lugar, no quiero que vayas a ese concierto, no me gusta que salgas con tus primos o con tus primas, pero me castigaba. Repito, me castigaba con la ley del hielo, con el tratamiento silencioso, con el hombro frío o creaba algún conflicto. Ujú. O también llegaba a victimizarse como todo narcisista encubierto y me reclamaba por pasarla bien cuando no estaba él. Me decía, es que tú cambias. Cuando sales con tus amigas, con tus primos o cuando estás con tu familia y no estoy yo, tú cambias. Te olvidas de mí. Prácticamente te olvidas de que yo existo. Vamos a analizar esto entonces. Yo me fui aislando con el tiempo. Me daba miedo salir o simplemente me daba miedo visitar a mi familia o salir con mis primos o ir a una fiesta a la cual él no podía acudir. Y seguramente ustedes lo han vivido. Quiero que me dejen los comentarios. Ahora vamos a analizarlo. Lo que yo estoy describiendo es un mecanismo muy típico y peligroso del narcisista encubierto con rasgos sádicos. Además, el aislamiento gradual y el control a través de castigos indirectos, no mediante prohibiciones explícitas, sino a través de manipulación emocional, silencios, hostilidad y amenazas veladas, algunas veces. Vamos a comenzar con este análisis profundo para entender cómo funciona esta dinámica. Este es un aislamiento encubierto a través del silencio y manipulación indirecta. Así se llama, vamos a ponerle nombre. Ujú. Se trata de controlar sin confrontar directamente. La estrategia de manipulación del encubierto. Evita hacer demandas o prohibiciones explícitas porque eso lo haría quedar expuesto ante ti y ante los demás como controlador o abusivo, de forma muy evidente, y recordemos que es encubierto. En cambio, prefiere un método más sutil. Crea conflictos y castigos emocionales, repito, como el silencio, la indiferencia y la hostilidad cada vez que haces algo que para él es inaceptable. Así, sin decir, no vayas a tal lado, él te hace sentir que hacerlo tendrá consecuencias negativas con el tiempo, que lo estás molestando, que te vas a ganar un castigo. La amenaza queda implícita en su actitud, en el mal humor, en la distancia, ¿ok? Y ahí es cuando te empieza a condicionar. El castigo del silencio como herramienta de desregulación emocional es muy común. El silencio es una forma poderosa de castigo porque genera confusión, porque genera ansiedad, genera desesperación. La persona abusada queda en un estado de alerta constante, buscando qué hizo mal y cómo arreglarlo. Aunque él nunca te lo diga de forma clara, esta incertidumbre emocional desgasta, te anula tu autonomía y te obliga a estar pendiente de su humor, del humor del narcisista encubierto y de su aprobación. Otra estrategia de manipulación es el aislamiento emocional y social gradual, aunque él no te lo prohíba explícitamente, aunque no te prohíba salir con tus amigas, estar con tu familia, cada vez que lo haces, recibes un castigo o una actitud hostil que funciona como una señal para que dejes de hacer eso con el tiempo, para que te aísles. Esa hostilidad genera miedo, genera inseguridad, genera culpa, que van cerrando tu círculo social poco a poco. Es un aislamiento indirecto que la víctima construye a partir de una experiencia
de rechazo, de hostilidad o de varias, no por un mandato abierto. Así que después este narcisista te puede decir, yo nunca te pedí que dejaras de salir con tus amigos, con tus primos, yo nunca te pedí que no fueras a ese concierto. También hay una dinámica de refuerzo intermitente muy importante, en donde hay un ciclo de castigo y de recompensa. El hecho de que alguien te termine, como lo hacían conmigo, y luego te levante el castigo como a los 2 días, no es algo casual ni es normal. Esta alternancia entre castigo y reconciliación crea una dependencia emocional muy fuerte llamada refuerzo intermitente, en donde la víctima queda atrapada entre la esperanza de recuperar el amor y evitar el castigo, aun cuando éste se repite y se repite y se repite. Este ciclo hace que tu cerebro se mantenga alerta y en un estado de salvar la relación todo el tiempo, confundiendo la inestabilidad emocional con afecto, con intensidad. La ambigüedad del narcisista hace que sea difícil poner límites y romper el vínculo. También comienza a darse una internalización del miedo y la culpa. Con el tiempo comienzas a anticipar el castigo, con el tiempo empiezas a sentir miedo incluso antes de salir o antes de hacer planes, porque tu cuerpo y tu mente han aprendido a esperar el rechazo, la hostilidad, el castigo. Esa anticipación lo que va haciendo es aislarte aún más, porque prefieres evitar el conflicto y la ansiedad evitando actividades sociales. Además, la culpa que un narcisista siembra hace que te cuestiones si eres mala, si eres desobediente, si eres egoísta o mala pareja, por querer estar con tu familia, con tus amigos o ir a algún lugar sin él. Tú te conviertes en la persona que se prohíbe las cosas. Él no te lo dice abiertamente. Ahora, hay una intención sádica encubierta aquí. El narcisista encubierto tiene una intención que va más allá del control. Busca desgastarte emocionalmente. Busca quebrar tu autoestima y tu autonomía para que dependas de él. La sutil crueldad de dejarte sola y en silencio, castigar sin palabras y levantar este castigo solo para volver a repetirlo, genera una tortura psicológica que puede ser peor que una agresión abierta. Yo lo viví. En resumen, un narcisista encubierto no necesita prohibirte nada de forma directa, porque crea en ti un sistema en donde tú misma te limitas por miedo a sus reacciones o tú mismo. En mi caso usó el silencio, la indiferencia, la hostilidad para manipular mis emociones y para poder controlarme. En mi caso alternaba castigos y reconciliaciones para mantenerme atrapada en un ciclo de dependencia. A mí gradualmente me fue aislando social y emocionalmente, sin que pareciera un abuso abierto. Ahora, esta forma encubierta de violencia es especialmente dañina porque dificulta realmente que la víctima reconozca que está viviendo abuso psicológico. Esto que viví no fue mi culpa ni un error de no saber poner límites. Es abuso psicológico con una táctica muy refinada para controlar y destruir psicológicamente poco a poco. En el próximo video vamos a hacer un análisis de las secuelas a nivel trauma que este tipo de abuso, que este tipo de estrategias de manipulación, como todas las que describí en este video, dejan. ¿Cuáles son las secuelas a nivel psicológico y emocional? ¿Y cuáles fueron las secuelas que yo viví? ¿Cómo lo viví yo a nivel trauma? Eso lo voy a explicar en el próximo video. Si tú has pasado por una experiencia similar, si te identificas con mi historia, si te identificas con lo que aquí conté, por favor, deja tus comentarios aquí abajo.